Clase de sociales con el grado cuarto A del 21 de septiembre. We are going to socialize the activities in page 76 in our social studies book. So please everybody open your book, page 76, number 5, Juan David Velasco. Completa el siguiente cuadro. En casa de contratación. Dime el primero, la casa de contratación. La casa de contratación es la... Era así. Es el de la casa de contratación. El de la... ¿Cómo se decía? Lo que tú tienes escrito ahí. La casa de contratación. Es la... Muéstrame en cámara, Juan David, el libro, por favor. Muéstrame ese punto en cámara. Necesito verlo. No hice la tarea. Juan David, segunda vez que te digo, y eso queda en el video, que tú no estás trabajando las horas asincrónicas. Siempre queda una hora después y eso se trabajó desconectado de cámara, Juan David. ¿Qué haces en la siguiente hora que yo dejo trabajo asincrónico? Cuéntame. Me voy. ¿Qué haces? Voy a descansar. Te vas a descansar. ¿Y esa es la instrucción, Juan David? No. No. La instrucción es descansar del computador trabajando las actividades del libro. Porque eso no tiene ningún sentido hacer clases asincrónicas así. Nicolás Cárdenas, lee por favor el punto 5, la primera, casa de contratación. La casa de contratación es el encargado de la economía de América y a España. Very good. ¿También digo el Consejo de Indias o no? No, el Consejo de Indias me lo dice Sofía Pavón. No, sí, okay, sí se puede. Gracias, Nicolás. El Consejo de Indias elabora las leyes para las colonias. También hacía normas, complementalo, Sofía, para proteger a los indígenas. Jesús David, la Real Audiencia. Dictó leyes sobre el comercio y ¿qué dice acá? Jugar y castigar los delitos. Muy bien, era algo así como la rama judicial. La Real Audiencia tenía sede en América, dictaba leyes sobre el comercio dentro de la misma colonia y juzgaba y castigaba los delitos. La Consejo de Indias y Casa de Contratación tenían sede en España y dictaban las leyes a nivel general de lo que se debía hacer o fortalecer aquí en el continente americano. ¿Listo? André Felipe, number 6, please. Read the sentence and tell me the numbers. Ok, teacher, ¿se escucha todo bien? Sí, señor, te escucho muy bien. El internet se me había ido. Sí, no te preocupes, Lisette. Presta atención, por favor, en lo que vamos para que vayas revisando y complementando. Y creo que es la última vez que voy a hacer socialización de las actividades. A la próxima vez, clase terminada y envían la evidencia. Me va a tocar hacer así, porque entonces ustedes no trabajan y se quedan por allá haciendo otras cosas y lo que me preocupa no es tanto que descansen, lo que me preocupa es que se meten a otras cosas que no son de la academia. Eso es lo que me preocupa. Entonces creo que la última vez que hacemos socialización. A la próxima lo que voy a hacer es tiempo asincrónico, trabajan y evalúo de una. Dudas, inquietudes antes del quiz y de una, evalúo, porque entonces no están haciendo las cosas en el libro cuando se mandan las cosas. Y eso se llama seguir instrucciones. Ustedes están en cuarto de primaria y tienen que tener un mínimo de responsabilidad. Andrés, number 6. 6. El tamaño y la distribución del territorio de nuestro país ha cambiado a través del tiempo. Observa los siguientes mapas y enuméralos de 1 a 3.
del más antiguo al más reciente. Muy Luego bien. escribe a qué época corresponde cada mapa. Dime, por favor, el orden de los números de estos mapas, Andrés. ¿Cómo sería? El de Ultimitas, ¿El de Ultimitas? ese sería el primero. Tú dices que este sería el primero, ¿sí? Ujú. Ok. ¿Cuál más? El segundo Ujú. sería el primero que aparece. ¿Este es el primer mapa? Ya le pusimos el 1 a este. Teacher, no, lo que, Un segundito, un lo que segundito. Andrés se quiere referir es que Andrés, ¿qué número le debo poner a este mapa? El 3. El número 3, correcto, porque es la última configuración o es la última división territorial que tiene nuestro territorio. Ok. Te voy a corregir algo ahí, Andrés, antes de que continuemos. La teacher, primera espera. forma de división del El territorio, 1 va en la primera. Ese exactamente. va en el 1 va en Entonces la los primera números imagen. son 1, 3 y por lo tanto 2. Ujú, y 2. ¿Cómo se llamaba esta división del territorio inicialmente? ¿Cómo se llamó? ¿Tampoco lo hiciste, Andrés? ¿Ese punto? Nuevo Reino de Granada. Este era el nuevo reino de Granada. Nuevo reino de Granada. Gracias, Andrés. Cristian Ortiz, dame los nombres de las otras dos divisiones, de las otras dos formas de división del territorio. De las otras dos formas de Sí. división de primero la 2 era el virreinato de Nueva Granada. El virreinato de la Nueva Granada. ¿Y el número 3 cómo se llama? El número 3 este sí no. Yo me lo sé, teacher. Yo. Cristian, ¿cómo se llama este mapa? ¿A quién nos está mostrando ahí? Ah, Colombia. Sí, Andrés, muy bien lo que me escribes por el chat. América del Sur. Oh, por Dios, no, ustedes no pueden estar en cuarto de primaria. Digo América del Norte. Oh, por Dios, no, Tomás Felipe, ¿cómo así que América? Teacher, yo sé la respuesta. ¿Cómo no van a conocer el mapa de su país? Niños de cuarto. Teacher, es Colombia. No, así no puede pasar aquí, República de Colombia. sinceramente. Colombia. Es el mapa de Colombia. Tienen que conocer siquiera el mapa de su país. ¿Cómo van a pasar a grado quinto sin saber a dónde están parados? No. Hay que leer, niños. Hay que leer las actividades que se dejan y si no, yo no voy a volver a hacer horas asincrónicas. Eso me molesta muchísimo. Leyendo lo que te escribo. Ok. Number 7. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Afirmación. La Casa de Contratación de Sevilla otorgaba los permisos para viajar a América. Verdadero. Thank you so much. La siguiente, me la dice por favor Mariana Isabela Jerónimo. El Cabildo fue la primera institución administrativa que funciona en nuestro país. Verdadero. Corriges, por favor. Aquí dice. Tomás Granados, la siguiente. Los resguardos eran manejados por comunidades indígenas. Verdadero. Fabián Camilo Fajardo, la siguiente. Los alcaldes eran los representantes del rey en las colonias. Falso. ¿Quién eran los representantes del rey, Fabián Camilo?
o el representante. El virrey. El virrey, correcto. Entonces los alcaldes no eran. Ana García, la siguiente. Los puertos y los barcos españoles soportaban los ataques de piratas y corsarios. Falso. Corsarios, teacher. Corriges, por favor. Es verdadero. José Raúl, la siguiente. ¿De silencio, por favor? La siguiente, teacher. Sí, José Raúl. La siguiente. El monopolio comercial fue la política española para manejar el comercio. Es verdadero, teacher. Verdadero. Monopolio quiere decir que solo podían comerciar con España, no entre entre los mismos virreinatos. Es decir, el virreinato de la Nueva Granada no podía hacer negociaciones o intercambiar productos con el virreinato del Perú. No lo podían hacer. Todo lo que saliera de aquí tenía que ir solamente para España. A eso se le llamó monopolio comercial. ¿Listo? Juan David, la última. ¿Por qué? O sea, teacher, eso era Colombia y todo lo que salía de Colombia. La solo mitad podía ir a era un España. trabajo obligatorio y un remunerado que cumplían los indígenas y los negros. Falso. ¿Qué dices tú, Sofía? Teacher, te estaba diciendo que lo del virreinato era Colombia y todo lo que salía de ahí tenía que ir obligatoriamente a España. Sí, por lo general eran las riquezas, ¿no? A ellos les interesaba todo lo que fuera mineral, era lo que les interesaba. Esmeraldas, Teacher, ¿por oro. qué no podía ir a otro lugar? No se Pues podía era, comerciar sí, entre la ellos, mitad. entre estas mismas colonias, ni nosotros con Nueva España, que es el actual territorio de México, ni nosotros con Perú, con el virreinato del Perú, que es gran parte de Chile, Perú, norte de Bolivia, no se podía. Ellos lo prohibieron. Eso se llamaba Verdadero. monopolio comercial, Y Verdadero. la mitad era un trabajo Bueno, teacher, no obligatorio. digas nada, justicia. Aquí dice que no remunerado. Realmente la mitad sí era remunerada, ¿no? Entonces, ¿era falso? Sí, Teacher, correcto. porque es que en la mitad por lo menos les pagaban un salario muy pequeño. Claro, pero las jornadas eran muy extensas y no podían elegir a dónde querían ir a trabajar. Era para donde los mandaran, ¿no? Pobrecitos. Jornadas muy extensas y salarios muy bajos. No les queda casi ni tiempo libre, porque esa palabra no existía tampoco. Bueno, es decir, sí existía, pero no en el lenguaje, no en sentido literal, sino figurado. ¿Listo? Vamos con la pausa activa. Hechos. El Papa y los reyes de España hicieron el convenio del patronato regio. ¿Por qué Porque hicieron se ellos ese presentaron. convenio, Felipe? ¿Por qué? Porque al llegar donde estaban los indígenas, vieron que ellos creían en muchísimos dioses y no en el que ellos creían. Ujú. Entonces se unieron para hacer que los indígenas creyeran en Dios. Y así estamos Correcto. nosotros. Para difundir la religión católica entre los indígenas. Para eso se creó el patronato regio. Empezaron por definir, Sí, teacher, más resumido. que los indígenas tenían alma, porque inicialmente no los consideraban seres vacíos. Dime, Lisette. Difundir. Difundir es esparcir, promover, hacer que cuando uno difunde un mensaje es que lo da a conocer a muchas personas. Entonces, difundir la religión es darla a conocer entre más gente. ¿Listo? Una cosita, se vale que yo puse para que el Papa proclamara la corona a la soberana como las tierras recién descubiertas. ¿Para qué? ¿Qué? Repíteme, Gabrielita. Para que el Papa proclamara la corona a la soberana como las tierras recién descubiertas. Para que el Papa proclamara la soberana. ¿A cuál soberana? La corona. Teacher, y además cuando se creó el patronato regio, Porque ahí dice, el porque Papa ahí tuvo mucho dice, poder. el patronato regio fue un convenio entre el Papa Alejandro. Sí, Gaby, VI y espera un los Reyes segundito. Católicos Es que tú copiaste la primera parte literal del libro
pero, o sea, lo que tú copiaste es como la introducción, pero el objetivo real del patronato regio fue difundir la religión católica entre los indígenas. Porque ellos necesitaban más... Sí, teacher, y al hacerlo, Entonces ya lo corrijo. Sí. Teacher, yo quiero la segunda, por favor. y al Sofía, la hacerlo, segunda. Sofía Pavón. teacher, Se creó Cuando se el creó el virreinato de la Nueva Granada. Yo puse que los administradores no le estaban pagando a la corona española. Entonces se creó con el fin de Mejorar el territorio. Pero, controlar teacher, el ¿sí se vale lo que territorio. yo puse? Cuando era el nuevo reino de Granada, no se pudo controlar correctamente y decidieron hacer un virreinato. Es decir, hacer que un virrey, una persona que fuera representante del rey, viniera directamente a administrar la colonia. Teacher, ¿sí se vale lo que yo puse? Sí, señor. teacher, Sí. yo puedo decir para lo que yo tener puse. control más directo. Sí, señora. ¿Se Se vale o vale. no? Se vale. Bien. En la siguiente página, puse esa para página no administrar la los habíamos terrenos hecho de manera Ay, teacher, sincrónica. yo no había acabado Entonces de la copiar. ay, ¿cómo? Teacher, esa página no había acabado de Sí, copiar. es lo que estoy diciendo, Gabriela, Sofía. Esa página no la habíamos hecho de manera sincrónica, pero la vamos a hacer en este momento. Ok, teacher, pero yo no acabé de copiar la de arriba. Gracias. Listo, las murallas de Cartagena de Indias. Primer párrafo, léelo por favor, Lizeth Helves. Página 78, 78. ¿Cuáles eran las principales razones que tenían los piratas para No, atacar? Lizeth, vamos a leer el texto, porque es que ustedes no leen cuando se desconectan. Entonces, ese no lo leímos, vamos a leerlo completo. Primer párrafo, las murallas de Cartagena de Indias. José, ¿qué responderías tú en la primera pregunta? ¿Cuáles eran las razones que tenían los piratas para atacar Cartagena? Las riquezas, Ok, ¿qué otra razón tú crees? las riquezas y el oro que tenía. Eso se llama Y una las- ubicación estratégica. Por ahí salía el oro del Perú, Ecuador, Colombia. Teacher, yo tengo una respuesta. Dime, Felipe. Bien, primero que todo era así, porque ahí desembarcaba, ahí iba todo el oro de Perú, Ecuador, hasta de aquí de Colombia para España. Y también lo hacían porque por las riquezas minerales que tenía Cartagena. Sí, porque no viste que Francis Drake se llevó hasta las campanas de la iglesia. Sí, todo lo que fuera metal se lo llevaba y finalmente no era tanto la riqueza Sí, mineral teacher. que tuviera Cartagena como tal, sino que ahí desde Cartagena salía el oro de casi toda Sudamérica. Por ahí salía, por Cartagena. Sí, teacher, era como un punto Muy clave. bien, Felipe, muchas gracias. Tomás Rodríguez, next question. ¿Ya se escucha bien? Sí, señor. Mantengo la cámara apagada porque mi conexión está al 3%. Ok. O sea, las rayitas al 3. Vale. ¿Crees que en la actualidad es necesario construir murallas para que los países se defiendan de sus vecinos? Explica tu respuesta. Esa sería una opinión Pues yo personal, Tomasito, antes de que me responda. ¿La puedo decir, teacher? Sí, espérame un segundito. No hay respuesta buena ni respuesta mala, pero debe estar justificada como un niño de cuarto, con argumentos sólidos. No es que, sí, porque todos somos amigos. No, eso ya es un argumento de un niño más pequeño. Ya deben argumentar como niños de cuarto, ¿listo?
¿Cuál sería tú? ¿Por qué crees que sí, Tomás Felipe, o por qué crees que no? Y justifica tu respuesta. Pues para mí sí sería necesario porque empezando que aún te pueden robar, te pueden quitar tus objetos, entonces aún así sería mejor mantener la protección para poder defenderte en caso de que te ataquen, aunque no sea hoy, probablemente te ataquen un día o te Ok. roben. Bueno, Por eso es mejor ¿crees que siempre estar protegido. para mantener la Ese es mi protección, tú crees que sí es importante? Por favor, redáctalo Sí. con tus palabras como un niño de cuarto y lo escribes allí en el libro, ¿listo? Por favor, Fabián Camilo. ¿Tú qué Yo opinas? creo que no hay necesidad porque esos días quedaron atrás y además ya somos una nueva generación más avanzada y con más cerebro. Correcto. Sí, aparentemente, con más cerebro. Yo, Bien. teacher, yo por favor puedo decir. Dime, Gabriela. Yo pienso que sí, porque aún en la actualidad las personas entre los países hacen guerras y para estar preparados los países deben prepararse haciendo murallas para defenderse de las guerras. Es decir, que tú Como estás de China, acuerdo, teacher. estarías de acuerdo con el muro que están haciendo entre México y los Estados Unidos, por ejemplo. Pues sí, pero tampoco que las personas de México puedan ir a Estados Unidos y las personas de Estados Unidos puedan ir a México, pero lo que me refiero es que tienen que estar preparados porque, digamos, puede haber una guerra en Estados Unidos con México y Estados Unidos ya está preparado porque ya tiene su muralla. Estados Unidos, México no. teacher. Pues él también Sí. debería estar preparado, ¿no? Ok. Teacher, Tomás, levantaste la mano, sí. Tomás Alexander Granado. No, teacher, era para ir al baño. Ah, sí, amor, ve. Claro que sí. Juan Felipe Mendoza. Sí, pero sí está bien mi respuesta. Teacher, Es una opinión, Gabriel. Muy bien. No es que está bien mi respuesta mal. pues yo sí estaría de acuerdo y no estaría de acuerdo. Bien. Porque sí, Sí porque estaría de acuerdo porque, bueno, porque sí yo estaría de acuerdo. Porque a veces tu vecino no es muy amable o tú no eres el amable. Entonces Ok. hay roces entre y hay que pues prepararse, como decía Gabriela. Y no porque pues no estaría muy bien estar súper prevenidos. Tal vez el vecino lo que quiera es estar bien, Bueno, pero uno es el que lo evita. correcto. Sofía Pavón. Sí, teacher, como el amor. Teacher, Y yo además, puse, sí, ya que te pueden robar y pueden estar en guerra y necesitan protección, ya que el país se puede ver muy afectado por otros países. Es decir, que ustedes no toman en cuenta los derechos humanos, por ejemplo. yo sí los tomo, teacher. Es decir, Por eso que dije nos sí toca y cuidarnos no. porque se nos van a meter los vecinos. El país vecino nos va a invadir, entonces no estamos tomando en cuenta los derechos humanos. Bueno, por eso yo digo sí y no. Sí, pero escribe las dos, pero justifícalas, ¿listo? Sí. O sea, que... Y además, la muralla china se construyó por las invasiones. Pero es que de estamos la hablando que la China. muralla china se creó hace cuántos miles de años, Felipe, Ah, sí, teacher. porque en esa época no existían los derechos humanos ni los tratados Bueno, de sí, respeto sobre claro. la soberanía Teacher, del entonces país. puedo Era respuesta libre. Listen to me, vamos a trabajar Open Your Notebook, porque sobre esto es el quiz de mañana, ¿no? Sobre esto, economía colonial, sobre administración colonial y gobierno colonial. Las tres cosas van a aparecer mañana. Entonces vamos a hacer este mapa resumido sobre la economía colonial y vamos a trabajar, cuando terminen, como está tan cortito, las lecturas. Estos no son actividades, solo lecturas. Entonces, como yo asumo que ustedes ya las hicieron, mañana hacemos quiz y subrayen lo más importante, recuerden por favor.